en esta. Sí, Entonces ya ahorita la pongo. Ok. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia que vamos a disfrutar de parte del doctor Osvaldo Luque, quien es un líder propulsor de el Vetiver. Es miembro de The Vetiver International Network. Ah, ha sido distinguido con varios galardones internacionales por su labor en la propagación y uso del vetiver. Eh, Mejor que nadie, él es quien puede introducirse con su vida y su historia profesional y personal alrededor del vetiver. Entonces, doctor, le cedo la palabra, le deseo la mejor suerte y le deseo el máximo provecho a todos. Bienvenido y adelante. buena. Muchísimas gracias, amigo, por el amigo José Agüero, quien tuvo bueno, me siento muy honrado por esa invitación que me hizo a participar en este grupo. Y bueno, mi nombre Osvaldo Luque, ingeniero agrónomo del año 69, maestría en suelos en la Universidad de Gante en Bélgica, doctor en ciencias del suelo y varios postdoctorados en diferentes países, en España, en Israel, en Canadá. Y bueno, básicamente he trabajado muchísimo tiempo. Inicié mis trabajos en el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Trabajaba en suelo, hacía levantamientos de suelo y eso me conectó también con el tema ambiental. Y cuando estuve en Bélgica, hice un posgrado con una persona que era experta en acondicionadores de suelo. Y cuando llego acá a Venezuela, había un problema gravísimo con los lodos residuales de cervecería de planta polar. Esos producían alrededor de 40 toneladas todos los días de lodo y no hallaban qué hacer con esto. Y bueno, me contactaron y yo dirigí un convenio de investigación entre FONAIAP, que era mi instituto donde yo trabajaba, y Fundación Empresa Polar. Y ahí duré 4 años trabajando con estos lodos y eso, por supuesto, me permitió viajar por todo el mundo viendo qué se hacían con estos lodos. Y al final, los resultados fueron excelentes y eso también me conectó con el mundo de los abonos orgánicos. Posteriormente, a los 4 años, después de haber terminado esa investigación, presenté estos resultados a la Cervecería Polar de Oriente y se decidió hacer un centro de protección ambiental para el reciclaje de estos lodos. Y ahí montamos una fábrica de compost que producíamos alrededor de 2.500 toneladas de compost al año. Y por supuesto, le buscamos mercado y prácticamente todo ese compost se vendía en diferentes usuarios. Y estuve en ese proyecto directamente 10 años y posteriormente 6 años después como asesor de esa planta. Posteriormente, bueno, un amigo hace ya casi 25 años me mostró una planta de vetiver y me dijo, mira, te presento la planta de vetiver y esto es una maravilla. Y a partir de ahí, pues comenzamos a trabajar. En el 2001 comencé a trabajar con comunidades de base, enseñándoles el tema del vetiver, qué hacer con este vetiver, y entre las primeras cosas que comenzamos a trabajar fue con la artesanía de vetiver. Y ahí prácticamente trabajé en toda Venezuela y llegamos a formar alrededor de 22.000 personas con este proyecto, desde indígenas del sur del país hasta indígenas en la parte de norte del país, con comunidades de base. Por supuesto, eso me conectó no solamente con la artesanía, sino que también trabajábamos en los sitios donde había problemas de aguas contaminadas y ahí comencé a trabajar con el tema del vetiver en el área de fitorremediación y en el área de control de erosión, de tal manera que ese proyecto era un proyecto integral, no solamente en la parte económica, sino en el desarrollo social,
y en el desarrollo ecológico. Posteriormente he trabajado con diferentes empresas asesorándolos en esta área, sobre todo en la parte de fitorremediación, y ahorita tengo un proyecto con Alimentos por Archibacoa, donde trabajamos en las plantas de tratamiento de aguas residuales y, bueno, diseñamos unas plataformas especiales para poder colocar el vetiver en estas plantas de tratamiento de aguas residuales con unos excelentes resultados. Bueno, todo eso me valió una serie de premios y distinciones que de verdad que es difícil hablar de uno mismo. Pero bueno, este, básicamente es eso. He estado muy metido en el mundo vetiver y con la amiga Yorleni siempre hacemos nuestros conversatorios mensuales y por supuesto están invitados todos a que participen en estos conversatorios. Yo quisiera compartir mi pantalla. Gracias, Yorleni. Siempre nos pasa. Pero bueno, aquí estamos. Bien, bienvenido. Adelante. Ok, bueno, mira, comenzamos con el vetiver y su papel en la regeneración de suelos. Hay una persona que es Ratan Lal, un científico experto en suelos, que yo tuve la suerte de conocerlo una vez que estuve en Nigeria. Él es un experto en erosión de suelo. Trabajaba en un instituto en Ibadan, Nigeria, con unos cursos extraordinarios sobre erosión de suelos. Posteriormente, él se viene a trabajar a Estados Unidos en la Universidad de Ohio y es un experto maneja el Centro de Manejo y Secuestro del Carbono en esta universidad. El doctor Ratan Lal ha recibido un premio Nobel por sus investigaciones. Adicionalmente a eso, tiene un premio en alimentación a nivel mundial y es un científico de muy alto nivel. El doctor Ratan Lal lanza unas advertencias terribles sobre el tema de la degradación global, básicamente los suelos erosionados y problemas con el agua, sobre todo aguas contaminadas, erosión por viento y problemas de salinización. De tal manera que si nosotros, él dice que si nosotros no tomamos conciencia en relación a este tema de regenerar nuestro suelo, vamos a estar en muchísimos problemas gravísimos en corto tiempo, porque no va a haber suelo para actos para cultivar. Por ejemplo, él habla del tema de la emisión total de carbono a la atmósfera y esta es una conferencia que él dio en la séptima Conferencia Internacional de Vetiver que se celebró en marzo del 2023 en Tailandia. Él habla aquí de la emisión de No. carbono. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, 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 escuchamos. Adelante. Ok. Él habla de la emisión de carbono total por la agricultura de estas cifras que son gigantescas. Y si comparamos las emisiones por combustibles fósiles, pues es mucho menor. Una de las cosas que él dice, bueno, que ante este sombrío panorama a escala mundial, plantea que para el manejo de la salud del suelo, la producción de alimentos y la seguridad climática, la utilización del vetiver es bien interesante. De hecho, él le da un papel impresionante a la utilización de esta planta y ya van a ver por qué. Ustedes saben que la ONU lanzó una serie de elementos para ser cumplidos en el 2030. Entre ellos, el doctor Ratan Lal dice que de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, donde puede participar el vetiver como impacto primario y secundario, están el hambre cero. ¿Por qué? Porque si tú enseñas a la gente
hacer artesanía, pues, y los involucras en este sistema de artesanías relacionadas con esos apoyos a nivel mundial que hay para este tipo de proyectos, la gente, las comunidades de muy bajos recursos pueden tener unas entradas bien interesantes. Por otro lado, tiene una acción climática importante, toda vez que de acuerdo a nuestros amigos colombianos que han trabajado el tema, han demostrado que el vetiver, 1 hectárea de vetiver puede absorber 240 toneladas de carbono al año. Entonces, eso es bien importante. Vida en la tierra porque señalan al vetiver como una planta que pudiera apoyar muchísimo este concepto de la vida en la tierra. Fin de la pobreza, bueno, relacionado con la parte de hambre cero, salud, toda vez que el vetiver tiene posibilidades no solamente de utilizarla dentro de la producción de alimentos como tal, sino también para el control de aguas contaminadas. Por supuesto, generar aguas limpias, toda vez que el vetiver elimina el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, cadmio, disminuye la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Y por supuesto, constituye una energía renovable porque el vetiver tiene un alto poder calórico. Incluso en estas comunidades de bajos recursos donde talan los bosques, para tener leña, el vetiver puede ser extraordinario porque si lo secas hay una manera de utilizarlo, puede sustituir perfectamente este elemento de talada de bosques para generar pues esta energía y la gente poder cocinar sin mayores problemas. A esos mismos elementos, iguales conclusiones llega Rafael Luque Mirabal, mi hermano, en un documento que se puede revisar en este link que está aquí abajo. Nuestro amigo Majo, él se firma Mao, Miguel Ángel Orellana de Ecuador. Bueno, él me pasó esta foto que es impactante, ¿no? La erosión de un lado, sequía, etcétera, etcétera, y del otro lado, pues, si tú manejas adecuadamente el medio ambiente. Y aquí todo un esquema de toda la contaminación que genera el hombre o que generamos nosotros, ¿no? Igual el tema del problema de los suelos, una capa orgánica de un suelo, pues le puede tomar a la naturaleza unos cuantos años, mientras que nosotros con un arado y una rastra, en muy poco tiempo, pues no solamente eliminamos la materia orgánica del suelo, sino que compactamos la tierra. Y por supuesto, con toda esta cantidad de maquinarias que hoy en día el hombre usa, forman el famoso piso de rastra o de arado, que hace pues que las plantas, las raíces de las plantas no vayan más allá abajo de esa capa compactada. El vetiver es una planta que ha sido muy estudiada. Hay cualquier cantidad de estudios que ustedes los pueden conseguir en la red mundial de vetiver, HTTP, www, en cualquier cantidad de información, tanto científica como de orden divulgativa. Yo como agrónomo de verdad que no conozco otra planta que tenga tantos estudios como el vetiver. Crece densa y fuerte. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, Aló. adelante, Te adelante. escuchamos. Crece denso y fuerte, retiene sedimentos, forma terrazas, soporta láminas de 80 centímetros. Por lo tanto, también tiene un efecto sobre el control de inundaciones y produce una alta biomasa. Sus raíces, bueno, pueden llegar hasta 3, 4 metros de profundidad, incluso pueden ir mucho más allá. Y este es el tipo de raíces que la planta mete en el suelo y la llaman el clavo viviente, porque estas raíces son extremadamente fuertes. En estudios que han hecho en laboratorios de mecánica de suelo han demostrado que estas raíces son extremadamente resistentes y duras.
Otra cosa, la gente de Australia, la EPA, la Agencia de Protección Australiana, le da el valor de 10 como una de las plantas ecológicamente más seguras porque ella no se transforma en maleza. Sus semillas son vanas, es decir, son semillas que no generan una nueva planta. Para tú propagarla, sencillamente tienes que tomar pequeños esquejes y a partir de ahí la puedes reproducir. Soporte inundaciones, en la finca de mi hermano Rafael. Ahí hicimos un estudio completo y logramos demostrar que esta es una planta que puede soportar hasta 80 centímetros de lámina de agua por 8 meses. Por otro lado, también soporta sequías una vez establecida. Esto es bien importante, porque la gente piensa que si la sembraste en un sitio árido, ya la planta se comienza a crecer. No, tú tienes que regarla y ya después de eso ya puedes soportar fácilmente 6 meses de sequía. Soporta quemas, se quema y inmediatamente comienza a salir a razón de 2 centímetros por día. Crece violentamente y soporta todas estas condiciones extremas de suelo, desde pH que van de 2 a 3 hasta pH relativamente altos, incluso cerca del mar. Puedes perfectamente sembrar vetiver. Soporta niveles altos de sulfato, niveles altos de azufre, aluminio, bario, cobre, plomo, zinc, etcétera, etcétera. Es una planta sumamente resistente. ¿Qué hemos hecho a nivel industrial? Bueno, este es un método, un sistema que yo desarrollé ya en el año 2001 para manejar todos los residuos orgánicos de áreas industriales, que con mucho gusto después podemos tener unas conferencias especiales en relación a este tema. Pero lo cierto es que todos los residuos orgánicos de origen industrial pueden ser manejados a través de este biofiltro sistema vetiver Te voy a tomar y, ese. y posteriormente haces este compost con estos residuos ya transformados. El vetiver se encarga de filtrar las aguas y salen limpias al ambiente y por último el compost lo puedes utilizar en jardinería o en pequeños huertos. También se ha utilizado en Venezuela y en otros países, y Yorleni en esto es pionera en el tema de bioingeniería para control de erosión en diferentes sitios, pues sobre todo en estas áreas, en estos taludes que son sujetos a erosión perfectamente se pueden utilizar. El vetiver, el gran auge o el gran empuje se lo da el rey de Tailandia, ya fallecido, porque hubo un investigador, John Greenfield, en la India que comenzó a trabajar en unos suelos que nosotros llamamos vertisoles, es decir, unos suelos que se abren cuando están secos y se cierran cuando están húmedos. Y estos vertisoles estaban en pendiente y logró demostrar que podía utilizar con estas terrazas de vetiver, demostró que era posible, bueno, cultivar estos suelos durante todo el año. Esos datos pues le llegaron al rey de Tailandia y él comienza a trabajar con esto porque él tenía un grave problema. Era el cultivo de la amapola para el opio que usaban los agricultores, y él comienza a transformar su país y utiliza el vetiver para esto. ¿Qué hizo? Bueno, comenzó a sembrar entre las hileras de vetiver cultivos, y estos cultivos, por una parte, comenzaron adicionalmente que sembraba estos cultivos, pues utilizaba todas las hojas estas del mismo vetiver para conservar humedad. Eso hizo que hoy por hoy Tailandia sea, primero que el rey en esa época nombró al vetiver como asunto de Estado, es decir, que era una prioridad. Y hoy por hoy Tailandia es quizás uno de los países
en el mundo productores de los mayores rendimientos de diversos cultivos, gracias a esta asociación de cultivos con el vetiver. Como las raíces del vetiver son muy profundas y son verticales, no compiten con el cultivo con el cual están protegiendo. Por otro lado, Paul Trubon y Louis Stein, en este libro que se puede conseguir en español, ellos hablan del sistema vetiver para mejorar la calidad del agua. Porque fíjense una cosa, la agricultura, a veces muchos agricultores usan aguas servidas, aguas contaminadas, que crean problemas aguas arriba en los productos que la gente consume. Sí, entonces, bueno, desde hace más de 20 años, este profesor que está en Australia, junto con este otro profesor que está en Tailandia, comenzaron a trabajar en el área de fitorremediación. Eh, Como les decía, yo he trabajado con este tema de estas plataformas flotantes. Recic es una empresa que fabrica estas plataformas. Estas plataformas tienen la ventaja de que son rellenas con poliuretano, por lo tanto no se hunden. Y aquí ponemos el vetiver y el agua pasa a través de estas plataformas y sale limpia por el otro lado. Y estas plataformas tienen un tiempo de duración aproximado de 40 años. O sea que es una muy buena inversión. Hay muchísimos, pero muchísimos trabajos relacionados con el tema de evaluación del vetiver para disminución de metales pesados, plomo y cadmio. En este caso, este es un trabajo que les comento, llevado en Ecuador. Y bueno, está la publicación, está la orden donde ellos demostraron que era posible eliminar el plomo y el cadmio del canal de riego de esta región. La aplicación del vetiver tiene diferentes usos en la fitorremediación de suelos y agua en diferentes ambientes. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la agricultura? Muchísimo, porque realmente llega un momento en que la escasez de agua es tan grande que la gente le echa mano a las aguas servidas. Por ejemplo, una laguna de pulimento, como la que vimos anteriormente, en ríos contaminados. Hay un buen ejemplo en la India, en un río súper contaminado y han comenzado a usar vetiver y ya desde hace aproximadamente unos 3 4 años este río ya no es más contaminado. En canales de trasvase, en residuos orgánicos no peligrosos, como el que le mostré ahorita en la planta esta de donde tenemos el biofiltro Sistema Vetiver con una experiencia de ya casi más de 20 años en embalses, en vertederos de basura y rellenos sanitarios. Esto es maravilloso. En el Mississippi, ahí hay un relleno sanitario que ellos, todas las aguas que salen del relleno son vertidas a través de un sistema de siembra de vetiver y esas aguas quedan totalmente limpias. Aguas residuales industriales, dependiendo de las concentraciones, pozos y pequeños sistemas para viviendas y en cochineras o, no sé, ustedes las llaman puercos, ¿no? Porqueriza. Bueno, ahí a nivel mundial se está utilizando esto que se llaman humedales, que es una zona de tierra generalmente plana, cubierta por vetiver, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Y aquí hay un buen ejemplo en Australia, donde hay una planta de producción de gelatina, que la cual es a partir de huesos y que tratan con ácido sulfúrico, y ahí pues separan la gelatina, y ellos hicieron un humedal de 22 hectáreas con vetiver para eliminar 48 millones de litros de fluentes por mes de manera eficiente, toda vez que el agua contaminada entra por un lado y sale por el otro. Nosotros hemos hecho esto en pequeños proyectos, incluso con el amigo de la finca Dos Aguas, tenemos ahí un ejemplo. Vamos a tener un buen ejemplo del control de aguas contaminadas
con un humedal de vetiver. ¿Ok? Bueno, el rey de Tailandia, motivado por estos trabajos de Greenfield, que ya les hablé, adopta el vetiver y lo establece como política de Estado, en especial para sustituir el cultivo de la amapola con excelentes resultados. ¿Qué hacía o qué hace? Bueno, aquí tenemos el cultivo, que es el cultivo es donde hay ríos cercanos. Perfectamente, tú puedes proteger tus cultivos con barreras de vetiver. En Colombia, ellos han trabajado muchísimo con este tema. Entiendo que esto es en café. En Vietnam también tienen, incluso protegen cultivos de té con hileras de vetiver. Y nosotros aquí en Venezuela, cuando trabajé con este proyecto de Fundación Polar, también hicimos unas protecciones de cultivos de café con hileras de vetiver. Perfecto, es una maravilla. En la conservación de suelos es extraordinario. Esto es en Tailandia, agricultura orgánica. No utilizan ningún tipo de químicos porque hay otra cosa que es bien importante con este tema de cuando tú incorporas el vetiver en este concepto de agricultura orgánica. Primero, disminuyes la erosión. En segundo lugar, el, tienes una zona de captación de agua. El agua entra al suelo y no se pierde, toda vez que no se arrastra, sino que se infiltra y el cultivo va utilizando el agua según sus requerimientos. Aquí tenemos otro ejemplo, hileras de vetiver actúan como barreras vivas, esto es en la India, fíjense ustedes cómo ellos han conseguido incorporar al vetiver en barreras para proteger a los suelos y dentro de las barreras siembran cultivos. Forma terrazas naturales de aproximadamente 30 centímetros por año, es decir, que los sedimentos se van acumulando detrás del vetiver y entonces te forman unas terrazas que son bastante útiles porque ahí tú puedes sembrar tus cultivos. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Una de las cosas que se habla del vetiver, y ahorita vamos a ver una referencia, es que él atrapa sedimentos y ramas. Es decir, que si tienes el agua que viene de aquí, todas las ramas, todos los sedimentos son atrapados por las diferentes hileras y aquí tienes tu cultivo y tu cultivo queda perfectamente protegido. Por supuesto, esto es en Sudáfrica, protegiendo cultivos de maíz. Fíjense ustedes que las distancias entre las barreras son mucho más amplias porque estas distancias van a depender de la pendiente del cultivo. Aquí hay otro ejemplo en Malawi y aquí tenemos otro ejemplo referido por el profesor Paul Truon. Como mulch, esto es una maravilla porque cuando tú cortas el vetiver y lo pones sobre la superficie del terreno, pues ahí se establece toda una serie ecológica, que eso lo ha aprobado este amigo Majo de Ecuador. Él tiene unas fincas y de verdad que es algo bien, bien interesante. Él me pasó unos videos que con gusto yo se los puedo compartir, pero más tarde vamos a ver unas experiencias de nuestro amigo Miguel Ángel Orellana, que él se firma Majo. Y aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es con lechosa, donde cortan, fíjense, aquí tenemos el vetiver protegiendo el cultivo. Y aquí tenemos toda la parte de las hojas, el mulch, para proteger el suelo. Y esto ahí hay una simbiosis muy grande entre los microorganismos del suelo, sobre todo algunos hongos que se crean acá, hongos benéficos, que los llaman ahora micorrizas, y estas micorrizas hacen un efecto maravilloso, que también vamos a ver unos ejemplos de unos estudios que hizo una profesional acá en Aguaminalba. Bueno, los han utilizado para cualquier tipo de cultivo. Aquí tenemos bananos
cambures, no sé cómo los llaman ustedes. Y aquí nuevamente, en un cultivo de hortaliza. Bueno, para que vean, inclusive este método lo están utilizando para sustituir los plásticos en la agricultura. ¿Por qué? Porque el plástico generalmente, este plástico blanco, que es blanco por arriba y negro por debajo, generalmente eh, le abren unos pequeños orificios, ahí siembran, pero con este mulch de vetiver, tú te eliminas el plástico y tienes otras ventajas adicionales, que el agua de lluvia se va infiltrando y va quedando en el suelo con todas las características interesantes de las cuales les hablé. Aquí tenemos otro cultivo protegido con el tema este del mulch. Y esto es lo que le decía de nuestro amigo de Ecuador, Miguel Ángel Orellano, que entiendo que él nos va a dar un conversatorio pronto con su experiencia. Él tiene una finca que tiene ahí, practica todo el tema este de las cosechas, la cosecha de agua, y parte de esta agua él la canaliza y la lleva a una laguna. Y en estos días me pasó una foto impactante, o sea, su finca totalmente verde, con agua. Ahorita en Ecuador hay problemas gravísimos de sequía, mas sin embargo él no tiene problemas de sequía porque parte de esa agua que él cosechó la lleva a una laguna, mientras que su vecino, que no tiene nada de este sistema, tiene una agricultura totalmente limpia, pues no tiene agua y sus cultivos se les están perdiendo. Bueno, una de las cosas bonitas de esto es que los agricultores se motivan cuando ven los resultados de este sistema. Fíjense lo que les decía aquí, esto es fresa, la sustitución del plástico por el vetiver. Inclusive estas hileras de vetiver están, aló, esto, estas hojas de vetiver las están usando también para cultivo de champiñones. Bueno, esta es la experiencia con nuestro amigo Miguel Ángel Orellana Majo en su finca de Ecuador. Aquí tiene vetiver, está sembrando cacao y aquí tiene pues el cultivo que le va a dar sombra, que en este caso es banana o cambure. Fíjense ustedes que una de las cosas de las características del vetiver es que le elimina el cadmio del agua de riego o del suelo, lo cual protege, por supuesto, al cultivo de cacao. Esto está debidamente demostrado y resulta que el cadmio es uno de los grandes contaminantes del cacao y hoy en día pues lo persiguen como no tienen idea a nivel de los países que importan cacao de todas estas regiones donde hay suelos con alto contenido de cadmio. Pero si tú siembras vetiver, obviamente por una parte vas a cosechar agua, por otra parte vas a eliminar los contaminantes y por otro lado vas a tener un suelo perfectamente sano porque el vetiver rompe todas estas capas compactadas del CIPAN, etcétera, etcétera, y los cultivos, pues sus raíces se desarrollan perfectamente. Este es lo que le decía de la finca de nuestro amigo Marco Antonio Orellana. Fíjense ustedes, él protege sus canales con vetiver, aquí estaba recién podado, y esta poda pues la pone aquí arriba y con esta protección, por una parte todo el agua que cae se infiltra, no escurre y el excedente va a estos canales de riego. Esto de verdad que es algo bien, bien interesante lo que está haciendo nuestro amigo Marco Antonio. El doctor Naron Chonchalou, que ha sido uno de los grandes estudiosos del vetiver en Tailandia, ha publicado muchísimas informaciones
Este es el boletín técnico 2015-2, que se puede conseguir fácilmente en internet. Él dice, otra de las bondades del vetiver es que él narra ahí varios estudios científicos de entomólogos que dicen que el estudio de oviposición de Chilopratensis, este es el perforador del tallo del maíz, en Sudáfrica se demostró que el vetiver actuó como un cultivo trampa y por supuesto la plaga no atacó al cultivo del maíz. Los chinos aprovecharon esta información y hoy en día tienen 300.000 hectáreas protegidas con vetiver para evitar pues, el Chilo pratensis, que es el perforador del tallo, no solo del maíz, sino también del arroz. Este profesor Van Der demostró que actuó como un cultivo trampa en el taladrador del tallo del maíz. Por supuesto, su oviposición fue en las hojas del vetiver y no hubo ataques debido a que las larvas al nacer no pudieron traspasar las hojas de vetiver, cayeron al suelo y murieron. Con respecto a los nemátodos, muchos nemátodos dañinos a los cultivos no traspasan las barreras de vetiver. Green Show demostró que las semillas de malezas arrastradas por las aguas de drenaje se depositaron en las barreras de vetiver, quedando el cultivo libre de maleza. Control de algas verdes azuladas, que ahora las llaman cianobacterias. El vetiver, al eliminar el nitrógeno y fósforo del agua, minimiza el crecimiento de estas cianobacterias. Y los suelos son más fértiles porque una gran cantidad de nutrientes son atrapados en las barreras de vetiver, ayudando a la nutrición de los cultivos en general. Este es el esquema de atracción-expulsión de plagas. Aquí tenemos el vetiver, aquí tenemos el cultivo. Generalmente la atracción de enemigos naturales tipo mariquitas y todos estos enemigos naturales, avispitas de las plagas, sobre todo de los lepidópteros, de los gusanos, pues hay una atracción de estos enemigos naturales, las son expulsadas y otra cosa, las larvas son atraídas, pero no pasan por las barreras de vetiver y ahí el vetiver actúa como un cultivo trampa. Y esto está demostrado científicamente en esa publicación. Una de las cosas bien interesantes del vetiver es que las raíces se asocian con micorrizas, que son una especie de hongo que son los responsables pues, de todo lo que tiene que ver con la nutrición mineral de las plantas. Entonces, estas investigadores, Rosa y Toro, del Laboratorio Ambiental del Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, hicieron un estudio en Agua Minalba, donde nosotros sembramos alrededor de 30 hectáreas de vetiver y en plantas de 2 años lograron demostrar que las plantas sobrevivieron gracias a la presencia de estos, ellos los llaman hongos glomulares o micorrizas arbusculares. En siembras de vetiver en terrenos aguaminalos, en suelos marginales, sin ningún tipo de nutriente, vetiver de 2 años y otro de 5 años de edad, con excelente crecimiento. Otra cosa, un investigador en este trabajo publicado en esta revista, Industrial Crop and Products, este trabajo lo tengo yo, donde ellos demostraron que el aceite de vetiver es efectivo para control de diferentes tipos de insectos. Nuestro amigo de México, Carrillo, él habla que controla. Allá lo llaman el hormiga roja, aquí nosotros le llamamos bachaco, se llama Atasegden, y componente que se llama nutcatone, con esta fórmula química, pues actúa como un repelente tóxico de las termitas de los comegenes, que esto es bien, bien interesante. Aparte de eso, también actúa sobre unas hormigas de estas rojas que son muy fuertes, pican muy fuerte, y con las cucarachas, la Blatella germánica también actúan controlando estos insectos. Entonces, esto es con aceite que extraen de las raíces de vetiver. Bueno,
aquí tenemos otra vista de la finca de nuestro amigo de Ecuador. De verdad que es un buen ejemplo de lo que significa el uso del vetiver para, eh, para la agricultura y para la cosecha de agua, que es uno de los grandes problemas que ahorita tenemos a nivel mundial. Y por supuesto, esas aguas que pasan a través de estas barreras de vetiver llegan totalmente limpias, sin ningún contaminante, a la laguna. Eh, Me preguntaba sobre el tema de la alimentación animal. Bueno, aquí tenemos unos datos de, que me suministró mi hermano Rafael, donde vemos que, por ejemplo, el vetiver, cuando está joven, puede tener hasta 13% de proteína. Comparado, pues ya si está viejo, pues obviamente las proteínas bajan y ya no es palatable para los animales. Y aquí tenemos toda una cantidad de elementos que son bien interesantes en la alimentación animal. Otra cosa que es bien importante y que yo veo que hay mucha discusión en el grupo que tiene nuestro amigo Agüero, José Agüero, con la regeneración de suelo, es el tema de la compactación que tienen estos animales. Toda vez que si tenemos un animal que tiene 400, 500 kilos de peso, pues dividan esos 500 kilos entre el área de estas patas y son animales que tienen un gran problema que compactan los suelos, pero si tú tienes sembrado vetiver, ese suelo no se va a compactar. Entonces ahí puedes tener tú un ejemplo de cómo puedes integrar el uso del vetiver, la ganadería, la alimentación, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, aquí vas a tener seguro una cosecha de agua bien interesante. Para terminar, vemos que el vetiver tiene beneficios agronómicos, un uso eficiente de la tierra, restaura la salud del suelo, tiene una alta producción de biomasa, está presente, puede estar presente en agricultura regenerativa y, por supuesto, en la seguridad alimentaria. Tiene efectos ecológicos con el tema de la fitorremediación por la disminución de contaminantes en el agua, en la conservación de suelos y aguas, secuestro del carbono, 240 toneladas por hectárea de CO2 que te puede consumir porque es una planta C4, es decir, el carbono no solamente está en la parte de arriba, sino también en las raíces, y produce una igual cantidad de 240 toneladas de oxígeno. Recarga de agua, bajo uso de pesticidas, tratamiento de aguas residuales. Por supuesto, tiene unos beneficios socioeconómicos. Puede producir un aceite esencial que es útil en perfumería, altos ingresos en fincas donde tú tienes pues integrado el vetiver con tu sistema de producción de hortalizas, de cultivo en general. Tiene uso en la medicina también, sobre todo en la parte de la medicina ayurvédica, generación de empleo. Es una materia prima industrial porque también esta fibra tú la puedes transformar para hacer aglomerados, etcétera, etcétera. Es un material excelente para el biochar y el compost, que yo veo que en el grupo de generación de suelo discuten mucho sobre el tema biochar. Esta, esta fibra es excelente para hacer el biochar y tiene un alto poder calórico. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles y de verdad que muchísimas gracias por su atención. Estamos abiertos a las preguntas y comentarios. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Eh, Encanta conocer la versatilidad y todas las oportunidades que trae el biochar. Entonces, perdón, el vetiver, incluyendo el biochar. Entonces, por favor, damos inicio a la sección de preguntas y comentarios y yo en esta ocasión prefiero que los que quieren hacerlo lo hagan directamente. Por favor, levanten la mano y abren su micrófono y hacen la pregunta. Bienvenidos todos. Adelante.
Estamos pendientes. Ok, aquí tengo un comentario de José Ramón Delgado, pero él lo que pide es que le guardemos la grabación de esta charla porque hay un número de compañeros de la Red de Áreas de Conservación de Venezuela, RACV, que la quieren, la desean, pero no pudieron participar. Ok. Bueno, aquí hay un comentario de Eduardo Stein. Dice, usted nos habló de la captación de carbono por hectárea. Pienso que él quisiera tal vez, si usted puede expander un poco más sobre la captura de carbono por hectárea. Sí, correcto. Con el tema de la captura de carbono por hectárea, incluso Eh, nosotros, nuestros doc- amigos doctor, lo colombianos, interrumpe. Encienda la luz y coloque la cámara bien, que vemos un ah, cuadro caramba, negro. Sí, bueno, ahora se ve un poco mejor, ahora pero sí. sí. Si enciende la luz, tal vez es todavía mejor. Sí. Ajá. Ok, Ok, adelante. bueno, gusto en saludarlo, el doctor Stein, gran amigo y una persona de avanzada, pues produce hortalizas, de verdad que yo soy un gran admirador de su proyecto. Sí es correcto, hoy en día hay que certificarse, pero es posible incorporar al vetiver porque es muy eficiente en el cuanto a la absorción de carbono por hectárea por año. O sea, una planta de 3 años, que fue el trabajo que hizo la gente de Colombia, puede a los 3 años, con 48.000 plantas por hectárea, uno puede tener alrededor de 240 toneladas de CO2, el cual debidamente certificado puede ir perfectamente a ofrecerse en los mercados de carbono que hay en las bolsas europeas, sobre todo. Inclusive, ahí si uno revisa datos, te están pagando alrededor de $100 por cada tonelada de CO2 que tú puedes demostrar que estás consumiendo. Entonces, bueno, incluso ahí había una persona en Miami que nos contactó que quería pues que hiciéramos un estudio acá en Venezuela para demostrar que el vetiver también tiene esa capacidad de absorber carbono. Eso es un tremendo potencial que existe y bueno, personalmente le puedo comentar otros detalles, pero hay un tremendo potencial que tiene el vetiver como elemento fijador de carbono. Muy bien. A ver, por favor, alguna otra persona que quiera participar, bienvenidos. No sé, se me embolató esto. José, ¿me copia? Sí, adelante, escuchamos bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Disculpe que hoy llegué un poco atrasado, pero no logré escuchar toda la charla, pero quería hacer una pregunta al doctor. Primero, bueno, agradecerte muchísimo, José, por la convocatoria el día de hoy, como siempre lo hago, por tu esfuerzo para que Gracias. estemos siempre activos, y al doctor Luque por su exposición. Doctor, en Palma Aceitera nosotros tenemos lagunas de oxidación. Normalmente, el último de laguna, estamos deseosos de hacer bioremediación para que los efluentes vayan a campo, a cuerpos de agua debidamente tratados. ¿Usted tiene alguna experiencia con la bioremediación? Porque yo no logré escuchar eso. Si lo dijo, pues discúlpeme, pero me gustaría que nos ampliara un poco sobre ese tema, doctor. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Sí, sí tenemos experiencia. Tengo, a ver, por lo menos 15 años trabajando con ese tema de bioremediación en Laguna. Y gracias a Dios y a una empresa que se llama Resinca,
Hoy diseñamos unas plataformas especiales que son termoformadas, que en esa plataforma nosotros ponemos el vetiver y el vetiver crece y te limpia las aguas. Obviamente, ahí tenemos ya hemos generado bastante información y hace como 3 años comenzamos a trabajar en la planta de tratamiento de aguas residuales de Alimentos Polar Chivacoa y ensayamos diferentes métodos de flotación hasta que felizmente conseguimos esta empresa que se ofreció a hacer la plataforma y se interesó, porque el gran problema de esos esquemas de fitorremediación es dónde pones el vetiver. Generalmente usábamos anime, que creo que lo llaman styrofoam en otros sitios, pero ese anime duraba muy poco tiempo y, y gracias a este esquema que tenemos, que lo va a ver ahí en la presentación, hemos resuelto ese problema. Con respecto al tema de las palmas, yo ahorita estoy trabajando con un proyecto de compostaje donde estamos utilizando todo lo que son los raquis, parte de esa agua que usted dice del proceso y por supuesto la fibra para hacer compost, pero utilizando un sistema que IDE, que es usando un molinete eólico para hacer la extracción de los gases. Eso va a ayudar muchísimo porque gran parte de estas aguas residuales pueden ser utilizadas perfectamente en este proceso de compostaje. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le agradezco su aporte. Bueno, Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Jorleni, bienvenida. Yo tengo una pregunta para don Álvaro Carmona, ¿se puede? Quiero saber si las aguas de vertido de esas lagunas, porque son lagunas, según entiendo, pues es que se corta porque estoy manejando, pero las aguas de vertido van a un humedal o van a cuerpos de agua. Esa es mi pregunta para don Álvaro. Bueno, Y, sí, y, ajá, perdón, perdón. y también porque yo he puesto a flotar, pero para un estudio académico de la Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, eh, vetiver en las lagunas de estabilización facultativa de la planta de tratamiento de aguas residuales de Liberia. Pero es un poco para entender qué tipo o sea, el sistema lagunar de ustedes, si es de estabilización facultativa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Disculpen que es un tema pues lateral al tema que el doctor ha tratado, pero tratando de aportar al respecto, el sistema de tratamiento de lagunas histórico en Palma Aceitera ha sido para mí un error, porque copió lo que la tecnología anaeróbica que se utilizaba en los Estados Unidos principalmente, lo cual desde ya pues es muy ineficiente. Amén de que las relaciones carbono-nitrógeno de los mataderos, por ejemplo, de pollos, de reses, tienen una relación muy baja y en Palma nosotros trabajamos procesos totalmente, el antítesis de un matadero. Quiere decir que tenemos altas temperaturas en los cuerpos de agua, lo cual nos hace ciertas características muy sui generis, sobre todo en la primera laguna, que es la que recibe esa carga de altísima demanda biológica de oxígeno y por ser primero grasas y segundo por venir con alta temperatura. Ese tema, a pesar de que yo no soy químico ni microbiólogo de carrera, pues a mí me ha apasionado siempre ese tema de los tratamientos de agua. Y digamos que hemos tratado de cooperar, ya sea con microbiología y con una serie de aireaciones, etcétera, para el mejoramiento de esto. Ahora, lamentablemente en las legislaciones, digamos que nosotros tenemos en Centroamérica, digo lamentablemente es porque no se cumplen, pero digamos son muy estrictas. Para que usted sepa,
para poder verter, por ejemplo, en Colombia, que tuve la oportunidad de trabajar en el lado oriental de Colombia, en una de nuestras plantaciones de palma en Colombia, este, andan en el orden de muy baja cantidad de miligramos digamos, de partes por millón. Estamos hablando que para poder verter tiene que ser menos de 2000, ¿verdad? Incluso 200 partes, ¿verdad? Entonces, esos son estándares muy exigentes, pero que yo diría que lamentablemente no se cumplen, ¿verdad? Y esos normalmente van a cuerpos de agua en la mayoría de América Latina. Ahora, sin embargo, con la venida de la llegada de las certificaciones como es el RCPO, que es el manejo responsable del ambiente, que hoy por hoy nos regula a todos, porque de Centroamérica, Colombia, Guatemala nos obligan ahora a las certificaciones. Hay una serie de proyectos colaterales que estamos viendo con muy con beneplácito, que es la producción de metano en carpas para el tratamiento final de las lagunas y el aprovechamiento de ese metano como energía, sobre todo en países de problemas muy graves como Nicaragua y Honduras, bueno, hoy Venezuela también, que podría ser una alternativa. Y eso está generando pues residuos en el agua muy baja. Ahora, la pregunta que le hice al doctor, ya volviendo al tema, es porque yo he visto algunos filtros de arena que se ponen al final del proceso, precisamente del proceso facultativo que usted cita, donde se siembra directamente en arena y eso hace que haya una bioremediación, principalmente con este tipo de plantas que son muy efectivas. Por eso la pregunta si el doctor tenía alguna experiencia en Bananera o en algún lugar de estos allá en Yaracuy que nos pudiera dar una luz al respecto. Creo que con esto cubro la pregunta. Muchas gracias. Sí, un comentario. Con respecto al tema este de los residuos de la palma de aceite, la palma africana, bueno, el agua esta que sale del proceso es con altas temperaturas, con una demanda química y bioquímica muy alta, etcétera, etcétera, y que luego a veces parte de ese aceite va a precipitar más adelante en las lagunas. Entonces, por eso es que le decía que debido a la experiencia que yo tengo con los lodos residuales de cervecería, donde tengo más de 30 años de experiencia, pues una de las soluciones es utilizar gran parte de esa agua para hacer compost, porque es que en los residuos de la planta de procesamiento del aceite de palma, pues quedan el raquis y queda la fibra y queda, por supuesto, esa agua. Y ahorita tenemos montado precisamente un experimento ahí en La Bananera, en Yaracuy, que posteriormente le voy a pasar los resultados, porque utilizamos el sistema de la pila estacionaria aireada, que es el sistema desarrollado en Beltsville, Maryland, aprobado por la EPA, pero que ellos requieren de unos extractores eléctricos. Nosotros en este caso estamos utilizando unos extractores eólicos y ya tenemos casi un mes trabajando con esto y los resultados aparentemente son bastante buenos. Entonces yo pienso que por ahí pudiéramos resolver parte de esos lodos, porque esas son unas aguas que salen con una alta concentración de lodo. Entonces, obviamente, si al final después tenemos aguas un poco menos contaminadas, si pudiéramos poner estas plataformas flotantes. Pero antes no, porque eso también tiene unos requerimientos, unas características, el agua debe tener ciertas características y estas aguas que salen del proceso de la planta del procesamiento son muy concentradas y por supuesto con un alto poder calórico muy caliente. Entonces, yo Yo, pienso que por ahí hay unas buenas posibilidades. Por otro lado, por ahí me preguntaban qué hizo el rey en Tailandia para motivar a la gente. Bueno, muy fácil. Primero, yo estuve en Tailandia y conocí pues esa experiencia de primera mano. Primero el rey agarró y transformó el jardín del palacio en una pequeña finca
para producir alimentos, donde incorporaba, por supuesto, al vetiver. Por otro lado, el mismo rey era el que iba a sembrar, ponía una alfombrita, sembraba, no sé, 10, 20 esquejes de vetiver, pero los súbditos, miles de súbditos, iban a esas campañas de siembra. Y por otro lado, ellos fomentaron las conferencias internacionales de vetiver, donde establecían premios a los mejores trabajos de investigación. De hecho, ya van 7 conferencias y ahí es donde ellos establecieron pues todos estos premios, que yo he tenido el honor de tener 3 premios de esos, del rey de Tailandia. Entonces, eso por supuesto motiva muchísimo a nivel internacional. Para que tengan una idea, nosotros aquí en Venezuela hicimos la 4ª conferencia internacional de vetiver y vinieron 300 personas de diferentes partes del mundo, no solamente de Tailandia, sino de China y de toda del área subtropical. Bueno, estuvimos en el 2006 en esta conferencia internacional y eso por supuesto que motiva muchísimo y de Hola, hecho, amor, qué contadito, cielo. Amor, hola, 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 hola. A Eso ver, motiva muchísimo a la gente, ¿ves? Igualita Nicolás, ¿no? De hambre apenas cruzar la puerta. Eso que Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había otra por ahí. dame un minuto que Bueno, estoy hay un poniendo en micrófono silencio abierto, Nolan. a la gente Si hay que alguien, no debería hablar. alguien tiene un Eh, micrófono abierto. sí, dame un chance. La experiencia con el biochar y el vetiver. Bueno, recientemente tuvimos una conversación Ujú. con la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y un profesor de la Universidad de los Andes habló de su experiencia que tenía con el vetiver y el biochar. Más sin embargo, no puntualizó detalles. Pero obviamente esta fibra con alto valor calórico seca puede ser incorporada a este esquema del biochar con todo el esquema que ustedes manejan muy bien. Ok. Eh, aquí hay una pregunta de don Armando Gerstl. Buenas tardes a todos. ¿Alguien tiene experiencia en la mecanización de la siembra de vetiver, partiendo de esquejes previamente preparados? Sí, el profesor Paul Trugon tiene una máquina que la utilizaron en el relleno sanitario de Mississippi para la siembra mecanizada de vetiver, porque fueron unas cuantas hectáreas que se sembraron, y ahí pusieron riego por goteo y todas estas aguas negras que salen del relleno sanitario, pues la metieron por este sistema de riego. Si hay una máquina que utiliza, pues, siembra de esquejes de vetiver de manera mecánica. Y está en el poltrón en Australia. Le pueden escribir, es muy fácil el correo de él, se lo puedo facilitar y él Ujú. le puede dar información de la máquina que ellos usan para sembrar mecanizadamente. Sí, está bien. Buenísima eso porque sí nos interesa, ¿no? Ah, ¿hay alguien que tenga otra? Bueno, aquí no, ya está la de biochar. Eh, hay una invitación de don Eduardo Stein. Los invito a la finca Dos Aguas dentro de unos 6 meses para que vean los biofiltros sembrados recientemente que terminan de pulir el agua después de pasar por nuestra planta de tratamiento. Bueno, muchas gracias. Ah, Sí, el profesor Stein, el doctor Stein, de verdad que yo le admiro mucho porque él tiene un desarrollo espectacular de producción de más de 48 tipos de hortalizas de manera orgánica, o sea, no utilizan químicos y luego la meten en unas bolsitas, pero con un tratamiento extraordinario.
Y él anda muy preocupado con el tema del agua, pues, y hemos estado trabajando allá en su finca, y él es muy receptivo con este tema del ambiente. Él es muy preocupado, tanto él como su esposa, por la conservación y preservación del ambiente. Ujú. Ok. Tenemos otra pregunta de Álvaro Carmona. ¿Dónde podemos adquirir material vegetativo en Venezuela? Ah, muy fácil, a través de mi hermano y a través de algunos agricultores que incluso yo lo puedo poner en contacto con estos agricultores para... Y tenemos con la gente de Resinca, tenemos también un vivero, o sea que si hay posibilidades. Incluso estamos desarrollando un vivero comunitario para en un sitio donde hay una comunidad que se organizó y está formando un bosque precioso. Adicionalmente, controlan todo lo que es la basura, y bueno, son como 10 profesionales ya jubilados que tienen eso como norte. Y ahí tenemos un vivero comunitario también. O sea que si hay posibilidades a través de mi persona, perfectamente podemos canalizar el- la adquisición de material de Muy bien, vetiver. perfecto. Doctor, aquí hay una pregunta de Johnny Torres Lanz. Buenas noches. ¿Cuál método se utiliza en riberas la plantación de vetiver? Y como especie exótica, ¿tendrá problemas de permisos ambientales? Gracias. Excelente pregunta. Mire, el vetiver no es ninguna especie exótica, porque el vetiver es originario de la India, pero por ejemplo en Venezuela tiene más de 150 años. Uno, dos, él no se transforma en maleza de tal manera que es ecológicamente segura. Obviamente, siempre algunas organizaciones ambientales ponen reparo porque es una especie exótica, pero déjeme decirle que nosotros tenemos muchísimas especies que son originarias de las Indias. El tamarindo, Tamarindo indicus. Mm, Todas esas especies que tienen el sufijo indicus son provenientes de la India, el mango, Mangifera el indica, mango. y así por el estilo. Entonces, el vetiver, ¿por qué no se ha expandido en este caso, en toda Venezuela? Porque él no se convierte en maleza, donde tú lo siembras y se queda. Esa es la gran ventaja y la gran oportunidad que nosotros, los técnicos, tenemos la responsabilidad de explicarle a la gente del ambiente, a algunas personas, pues que esta es una planta que ya no es exótica. Aquí en Venezuela no es exótica. Tiene 150 años, imagínense cómo vamos a llamar eso una planta exótica. Sí. Muy bien. Eh, no hay más preguntas acá. Aprovechemos. Si alguien quiere este espacio, puede hacer un último comentario antes de agradecerle y despedirnos del doctor. Por favor. Bueno, Bueno, doctor. eh, Sí. mi correo es oluque1@gmail.com. Muy fácil. Buenas noches, Buenas noches. Adelante. buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Johnny Torres, una pregunta al doctor Luque, buenas noches a todos. Doctor, yo estoy en Upata, Estado Bolívar. Como conocen, Upata tiene un río que está muy contaminado y atraviesa casi toda la ciudad. Nosotros estamos muy preocupados y buscándole una mitigación de una u otra forma a estas aguas que atraviesan la ciudad. Este, He pensado o hemos pensado realmente en el uso del vetiver. Ahora bien, este, o sea, estoy trabajando conjuntamente con la UNED, la Universidad Experimental de Guayana, soy investigador invitado de ellos, trabajo en empresa privada, pero en, en el laboratorio de biotecnología o de microbiología. Bien interesante lo de las micorrizas, no sabía.
nosotros estamos trabajando con hongos y bacterias para el uso en agricultura y la biorremediación, por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos un río contaminado, utilizamos estas aguas residuales no tratadas en el cultivo de hortalizas y eso nos trae, pues, como consecuencia que el consumo de metales pesados, pesticidas, o sea, son una preocupación colectiva. Creo que este es un método que se puede utilizar. Lo que pasa, o sea, el impedimento que vemos es, o sea, qué método utilizamos para colocarlo sobre las riberas. Lo que yo le preguntaba de la parte ambiental es que sí, efectivamente, es una FDC introducida. Yo lo he utilizado para, inclusive como biofiltro para cultivo de cachama. Me ha dado muy buenos resultados. Tenemos 100 cachamas bueno, 30 cachamas por metro y dan unos buenos resultados. Recogemos todo lo que no el nitrógeno pues, de esta agua residual y la volvemos a recircular. O sea, ya estamos hablando hace 15 años, 20 años. Esto es en Guayana. Pero no sé qué experiencia tienen ustedes o usted en el tratamiento de río específicamente. Pienso que colocarlo en las riberas, primero para detener la erosión que ocurre año a año en el río Yocoima, y segundo, que extraiga metales pesados, pesticidas y toda esa serie de contaminantes que hay en el río. Gracias, profesor, y buenas noches a todos. Bueno, mira, casualmente tengo dos nietos que viven allá en Upata. Qué casualidad, ¿no? Anota mi número de teléfono, 0424-318-1220. Este, escríbeme por aquí por el WhatsApp y conversamos. Hay algunos elementos que pudieras utilizar, sobre todo para descontaminar las aguas con que vas a regar tus hortalizas. Este, yo tengo unos sistemas que han sido probados, incluso y dirigí 3 tesis de maestría precisamente para tratar aguas contaminadas con el tema vetiver. Entonces, por ahí pudiéramos tener algo bien interesante y en tema de los ríos, sí, hay una experiencia muy grande que la puedes ver en internet, que es en la India, donde ellos recuperaron un gran río, obviamente. ¿Qué es lo que normalmente se debe hacer? Primero, identificar las fuentes de ingreso de los contaminantes al río, porque es ahí donde tú debes utilizar pues todos estos esquemas. Y luego, bueno, mira, en las riberas generalmente, por ejemplo, hay unas experiencias para, para filtrar aguas contaminadas que vienen cargadas de insecticidas, de pesticidas, que van a los ríos a través de barreras de vetiver que se siembran en las riberas precisamente de los ríos. Y por supuesto, me imagino que todas las cloacas de la población de Upata van directamente al río sin ningún tipo de tratamiento. Hay todo un esquema que se pudiera utilizar. Incluso nosotros comenzamos a trabajar con la descontaminación del río Guaire. Y yo trabajaba en ese entonces en Minalba y nosotros cumplimos con nuestra parte. Es decir, sembramos vetiver en las márgenes de los ríos, precisamente en la parte alta donde estaban los manantiales, pero después, bueno, ya saben lo que pasó. Ese proyecto quedó ahí en veremos y no más nunca se habló del mismo. Pero a través de la utilización del vetiver se puede utilizar, obviamente, estos son macroproyectos que tú tienes que definitivamente eh, abordar. Bien. Ah, ¿alguna última Yo tengo una participación? pregunta, Adelante. una rápida para los compañeros de Venezuela.
me parece eh, que la persona que recién participó, Osvaldo, es que se me cortó justo cuando le estaba haciendo la pregunta. Habló de que es una especie introducida y eso representa un, un, un inconveniente, según le entendí, pero quieras que te voy a pasar, porque no sé si lo viste, ustedes en Venezuela tienen un parque, ¿me escuchan? Sí, Un parque nacional precisamente que se llama Henri Pittier, que fue un ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo que hizo importantísimas investigaciones en Venezuela. Y él tiene un manual que se llamaba Manual de las Plantas Usuales de Venezuela, donde, escúchenme muy bien, en 1917 identificó la planta vetiver ahí en Venezuela. Ujú. Eh, Estamos hablando de un texto de 1917, donde refiere que ya para esa época hay presencia de vetiver en esos estados y provincias como Aragua y Carabobo, que justamente es donde está ubicado este parque que lleva su nombre, ¿cierto? cierto, es verdad. Y la otra cosa, Yorlene, cuando mi hermano y yo comenzamos a trabajar con el vetiver hace mucho tiempo, lo llevamos donde mi mamá y mi mamá nos dice, pero yo conozco esa paja porque esa la sembraba mi papá allá en el barrial. Estamos hablando de finales del año 1800, principios de 1900, imagínense. En Apure, ya la sembraban en Apure. Es más, hay una canción de Celia Cruz que dice el hierberito para el que no ve el vetiver para el que no ve y con esa hierba se casa usted. Y resulta que eso viene porque en aquella época, años atrás, cuando un muchacho se iba a casar con una muchacha, generalmente el papá le decía, ya tienes sembrado el vetiver, y resulta Ujú. que, porque con el vetiver se hacía la casa. Entonces, por eso de ahí Celia Cruz, pues, tiene esa canción que seguro que ustedes la conocen. Ujú. Interesante. Yo ya me Profesor, tengo que desconectar, pero nada más quería hacer el aporte, Osvaldo y compañeros, en 1917, Henry Pittier, eh, el nombre científico que utilizó fue Anaterum, con TH, Anaterum cisanioides L. Después fue reclasificada a Vetiveria cisanioides y más recientemente a Chrysopogon cisanioides. Pero 1917, Anaterum cisanioides L. Saludos y me encantó Gracias, escuchar gracias, la Yolene. conferencia. Gracias. Bueno, estoy por gracias. aquí, no sé Profesor, si... una acotación. Mire, en Guayana se introdujo proyectos de vetiver en Piguao a través de la empresa Bauxilum. Allí trabajaron con cestería, trabajaron, o sea, los indígenas, lo que usted estaba explicando. Realmente de ahí nosotros estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Yo tomé la idea de ahí porque yo estaba trabajando en la parte de valor agregado de piscicultura y pesquería, y entonces en ese momento, hace 15, 16 años, no estaba con la cuestión de la agricultura orgánica, pues. Pero muy interesante, inclusive el cambio que no se ha visto, o sea, el impacto positivo del vetiver sobre los morichales, es que los indígenas utilizaron el techado con vetiver en vez de utilizar los moriches. O sea, es prácticamente lo mismo y la misma, y da un sentido, o sea, armónico, pues, o sea, al ambiente, pues, o a su cultura. Entonces, eso por un lado. Felicitaciones, doctor. Lo que pasa es que yo estoy invitado por el profesor Abraham Mora, yo no estoy en su grupo, mi teléfono lo dejé allí, estoy bien interesado y cualquier cosa que necesiten en biotecnología,
cultivo de hongos, de bacterias. Estamos a la orden por aquí por Guayana. Ok, Gracias a gracias. todos. Mira, ese Eh, proyecto del cual habla, de los pies iguaos, fue desarrollado por mi persona y por mi hermano Rafael. Y trabajamos con 15 etnias indígenas. Y uno de los grandes orgullos es que hoy por hoy ellos siguen trabajando con el vetiver. Y eso le bajó, como tú dices, una presión muy grande al moriche. Mire, estoy por aquí, no sé Hermano, si me escucha. adelante. Ah, no, ¿me escucha? Sí, Ah, ok, es que tuve que entrar por teléfono porque no fue posible entrar a través de la computadora. Sí, efectivamente ese trabajo de Boxilum fue un éxito total, aparte del tema de la cestería y el logro con el ambiente, con los indígenas. Está el tema ambiental. Allí nosotros logramos recuperar un talud, o mejor dicho, logramos la resiliencia del talud, del ambiente, en apenas 13 años, cuando que en esa zona ese tipo de suelos requieren mucho más tiempo, aproximadamente unos 40 años. Y allí apenas sin ninguna otra intervención del hombre, más allá de la siembra del vetiver, el bosque se recuperó completamente. Eso, quien esté interesado pueden ubicarlo en YouTube, un video, se llama Resiliencia en Mina Bauxita. Allí pueden ubicar ese trabajo. José, si me permite, Adelante. escuchando a los compañeros que acaban de participar, yo quisiera decir que, dar un pequeño, aprovechar el momento que hay gente que aparentemente no está en nuestro grupo. Nuestro grupo es un grupo de regeneración de suelos y de ganadería regenerativa. Están invitados todas aquellas personas que no pertenezcan a nuestro grupo. En nuestro grupo hay gente de todo lado, hay más de 350 personas. Tenemos gente de alto nivel desde todo punto de vista, no solo por su grado académico como el día de hoy, sino que porque tenemos agricultores de gran envergadura de tipo orgánico de varios países. Tenemos a JJ Paniagua y otros que lamentablemente hoy no están todos acá, pero hay más de 350 personas. Aquellas personas que por primera vez nos están escuchando, en este momento José Agüero es uno de los administradores, como lo soy yo y otros dos colegas como don Fernando y el colega Tencio. Estamos en la mejor disposición de que nos escriban su número de teléfono de WhatsApp para incluirlo. Lo único requisito que pedimos es que se presenten, digan cuáles son sus intereses para pertenecer a nuestro grupo, ya sea ganadería, biochar, o sea, cualquier práctica que sustituya el manejo de la agricultura convencional, compostaje, etcétera, y serían bienvenidos, ¿verdad? Los quiero invitar aprovechando, como le digo, porque nos está pasando algo muy importante. Estamos teniendo prácticamente todos los meses una importante cantidad de experiencias en charlas, algunas de ellas bastante técnicas, otras como especie de explicar sus experiencias de agricultores. Entonces, como le digo, aquí todos son bienvenidos, aquí todos aprendemos como el día de hoy, que ha sido tremendamente importante para todos. Entonces los quiero invitar, José, para que nos escriban y poder incluir la mayor cantidad de gente posible. El objetivo del grupo es diseminar el conocimiento Contexto como el día rápido, contexto rápido, contexto rápido, contexto Bien, rápido. Dos finales gracias rayados adelantados acaban de Álvaro, cargar. gracias. Lo que vamos a hacer Ah, es no, que no, no, al mañana le final y todo. comunico a los señores del grupo de Vetiver el asunto para que ellos, si quieren, comuniquen la invitación a todos los miembros de su grupo, ¿no? Aquí Con mucho están gusto, con los César, brazos con mucho abiertos. gusto. Yo llevo la parte de un grupo de chat, tenemos unos 250 personas allí, de toda Latinoamérica.
Y el tema, pues, es amplio porque es el tema de vetiver, no solamente la parte agrícola de la cual tú conoces, pues tuviste la gentileza de tomar un curso conmigo, y sino también las otras partes que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la descontaminación de suelos y agua, Ujú. con artesanía, etcétera, etcétera. Envíame, por favor, tú tienes mi número, José, por favor, envíame la información y yo a través del grupo paso la invitación a todas las personas que quieran incorporarse a ustedes. Y bienvenida sea pues esa Perfecto. invitación. Perfecto, Rafael. Como siempre, un gusto escucharte. Vamos a hacértela llegar y todos ustedes son bienvenidos. Abrazos abiertos. Bueno, Gracias, gracias. entonces, Lamento haber entrado muy tarde por problemas con internet. Aquí esto es un desastre, definitivamente. bueno, Pero bueno, al final pero llegué para agarrar algo. buenísima la interacción. Gracias. Sí, bueno, saludos. Doctor, si quiere, eh, hacemos una despedida ya. Yo Ok. quiero, en agradecimiento y en nombre Álvaro y yo, darle a usted un cariñoso agradecimiento y ojalá pues un aplauso, ¿verdad? Aquí casi no se oyen los aplausos. Son- Bueno, un gran honor haber estado con ustedes porque tengo muy poco tiempo en el curso, en el grupo de generación de suelos, pero de verdad que los admiro mucho porque se plantean discusiones de muy alto nivel y con el debido respeto técnico y científico. Y a veces algunas personas disienten, pero eso es bien interesante porque, bueno, así es el sistema. Unos opinan algo, otros no están de acuerdo y en general, lo más importante, lo que priva es el concepto técnico. Y el tema ese del biochar me encanta, de verdad que es un tema bien, bien interesante que he seguido con mucho interés. Muchísimas gracias a ustedes por su receptividad y creo que hoy ha sido un día bien importante para el tema vetiver de Latinoamérica, porque mm, obviamente este es un sistema que contribuirá a salvar el mundo. Estamos seguros que así es. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, eh, de verdad, un aplauso y buenas noches y gracias a todos y a los que me han escrito por aquí. Aquí me voy a quedar un minuto tomando nota de las personas que me han escrito por el chat para incorporarlos pronto al grupo. Ahorita les hacemos llegar la invitación. Muchas gracias a todos. Ok.